Hola a todos y a todas. Soy Mohamed de Ilmuddin, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Cádiz. Es un verdadero placer compartir con todo el mundo este espacio. Creo que es una oportunidad para que se pueda interpretar muchas de las reflexiones que hemos desarrollado, que hemos pensado durante tiempo, y creo que es una oportunidad que nos brinda el CEMAR 2024 para exponer resultados de esta reflexión. El tema de mi ponencia es el tercer espacio lógico en el pensamiento lingüístico andalusí, más allá de la dualidad y la coherencia semántica. Es un tema que me parece atreve a tocar un espacio que organiza la relación entre valores distintos y interpretaciones distintas y, por supuesto, lógicas distintas. Eh, el, el título en concreto de esta ponencia no es nada lejos del título general que ha elegido ese congreso internacional entre el mundo árabe, islámico y occidente. Es una forma de construir, o la contribución en construir un espacio donde se permita de forma igualitaria la legitimidad de negociar la existencia en un espacio común, a pesar de lo grado de diferencia y diversidad que pueda existir. He intentado pensar esta cuestión a través del legado eh, lingüístico andalusí por muchos motivos. Primero, porque es un legado que representa hasta cierto punto una relación entre Occidente y Oriente, pero también es un corpus que nos permite ver ese contacto lógico, filosófico, lingüístico entre Occidente, representado por Grecia, Aristóteles y otros pensadores de la época, y también el Oriente árabe islámico es donde se desarrolla o se ha desarrollado pensamiento oriental, es decir, aquella lógica basada en otras dimensiones retóricas y contextuales y pragmáticas. Entonces, el pensamiento lingüístico andalusí se caracteriza por su capacidad de ir más allá de las dicotomías tradicionales. En este contexto, el concepto de tercer espacio lógico emerge como una herramienta fundamental para entender la riqueza semántica del árabe andalusí y la amplitud, como se dice en ese texto. La amplitud del lenguaje se considera una condición esencial para la eficacia de sus funciones. Eh, Dentro de ese marco se establece, creo que, una forma de pensar fuera de la dualidad lógica, que fue siempre una estructura métrica de un pensamiento lógico que dominó nuestro pensamiento durante un tiempo, y por supuesto ha tenido unos resultados en el pensamiento, en las relaciones con el otro e incluso con el sujeto mismo. Esta lógica que quizás intentamos de buscar un espacio para que su presencia sea igualitaria con otros tipos de lógicas, pues ha dominado, que es la dualidad lógica, ha dominado muchas tradiciones filosóficas, como hemos dicho, pero el pensamiento andaluz propone un modelo diferente. Este enfoque permite que los significados existen sin caer en contradicciones. La multiplicidad o la multiplicidad de notaciones no implica, por lo tanto, necesariamente que el lenguaje caiga en la contradicción. Es más o menos lo que dice el filósofo belga Michel Mayer en su teoría de la problematología. Lo que más quiero centrar aquí en el legado andalusí, porque siempre es un legado que fue un espacio de contacto realmente entre el pensamiento griego, como he citado antes, y pensamiento árabe islámico. Es decir, dentro del pensamiento árabe islámico en la época del Andalus se ha manifestado esta doble dimensión
que provoca el espacio del Andalus entre un contacto originario en la Grecia y otro en Oriente. Y iremos destacando ese aspecto en el legado lingüístico, en las reflexiones lingüísticas en el Andaluz. Por supuesto, para que estas reflexiones tengan un enfoque novedoso y para quizás entender los objetivos de este planteamiento, yo introduzco o he decidido introducir el concepto del tercer espacio lógico. Se refiere a un ámbito intermedio, pues, donde se pueden encontrar significados que trascienden las oposiciones binarias. Este concepto es clave para comprender cómo, por ejemplo, el árabe que estamos estudiando, el árabe andalusí, maneja la semántica. Este enfoque permite realizar un estudio comparativo enriquecedor con las percepciones surgidas en el pensamiento europeo occidental. Me gustaría señalar antes que el concepto del tercer espacio lógico, déjame decir que este concepto es esculpido desde una materia desarrollada en dos teorías cognitivas distintas y, por supuesto, incluso en épocas distintas. La primera, el concepto de Homi Bhabha del tercer espacio, en que hablaba del tercer espacio en las culturas, pero Homi Bhabha siempre ha hablado dentro de una diversidad que siempre controlada, porque al hablar de un colonizador en colonizado y lo común entre ese colonizador y colonizado, siempre existe un sistema dominante, ¿no? Y ese sistema dominante pues impondrá muchas de las condiciones para la manifestación de otras que están conviviendo en el mismo espacio. Para liberar más ese tercer espacio que ha desarrollado Homi Bhabha, pues, y ponerlo más ideal para que las fuentes o las identidades distintas se manifiestan de forma libre, igualitaria y con una legitimidad cognitiva y lógica. Es lo que intenté reflejar a través del tercer espacio lógico. El segundo elemento teórico que fundamenta esa definición, pues la teoría de la problematología de Michel Mayer, que siempre ha dicho que la racionalidad no solamente reside en ver un espacio fundado por una proposición y su contrario, A o menos A, es la base de la lógica formal, la lógica aristotélica, sino también un espacio será lógico y racional cuando incluso se convive la proposición y su contrario, es decir, A y menos A. Entonces, estamos ante un nuevo espacio que no considera quizás dos cosas o dos proposiciones contradictorias pueden contribuir a la o a la no racionalidad del aspecto, del espacio de la relación, sino más bien comprender que algunas realidades como esos valores nunca están sujetas solamente a una evaluación, como hemos dicho antes, es decir, binaria, es de A o menos A. Entonces, y el corpus lingüístico andalusí realmente representa es un espacio ejemplar para medir el valor cognitivo de ese concepto que estamos utilizando hoy en día, es el tercer espacio lógico. Entonces, el árabe dentro de la lengua andalusí, como cualquier otra lengua, pues presenta una flexibilidad semántica que la permite pues albergar múltiples significados y referencias. Eso se traduce en un lenguaje dinámico y adaptable. La diversidad de significados y la coexistencia de múltiples interpretaciones son esenciales en la traducción lingüística árabe. Es más, es lo que estoy describiendo, quizás esa diversidad de significados existe en otras lenguas, por supuesto, las europeas, indoeuropeas y en otras lenguas, pero sí el carácter de diversidad o grados de diversidad sí es notorio en el árabe y realmente nos permite plantear el concepto del tercer espacio lógico de manera más segura,
porque creemos que se adapta mucho, o me refiero que ese concepto encontrará en esta práctica lingüística o en este ejercicio lingüístico, ese pensamiento lingüístico, creo, se sombra y puede descansar o sentar bases sólidos en ese legado lingüístico árabe hasta la lengua de hoy. Entonces, la interacción entre diversas lenguas, como hemos dicho, por ejemplo, dialectos en el andaluz, requieren la lengua árabe, las influencias del latín, las lenguas berberes, entre otras cosas, contribuyen a esta riqueza. La arabización del andaluz fue un proceso lento que culminó con el siglo V, dejando huellas profundas en ambas lenguas. Realmente yo no quiero centrarme en este aspecto histórico porque su planteamiento era del momento, ese contactos lingüísticos, eh, pero yo trabajo más sobre las lógicas, es decir, cuando tienes una lengua que te permite ver en la interpretación semántica, en una proposición más significados, sin que la interpretación o el interpretador pensara que puede caer en una contradicción semántica, pues entonces ese es el concepto realmente que se requiere para hablar de un tercer espacio lógico. Los significados en la lengua árabe te permite desarrollar ese concepto con más seguridad porque las palabras, como hemos dicho, los grados de valores son múltiples y no están sujetas totalmente al pensamiento lógico formal, la dualidad lógica, etcétera. Entonces, en este marco encontramos que la lengua árabe y el legado andalusí tiene, primero, la lengua árabe en sí misma, tiene esta profundidad, esta diversidad semántica, esta diversidad referencial. Y lo hemos dicho dentro del concepto también que se llama el pensamiento disposicional. Es un pensamiento que desarrolló también Aristóteles. Se ha hablado de él, existe en el legado de Aristóteles ese pensamiento disposicional, pero sí ha sido más enriquecido en el pensamiento lingüístico árabe. Entonces, el árabe en sí misma no está sujeta a estas condiciones de la obsesión científica, es decir, que la lengua para que sea racional debería mencionar o tenga un grado de referencia menos posible o menor. Y eso es un criterio, por ejemplo, de la cientificidad o racionalidad lingüística. Y eso contradice con la realidad, como dice las nuevas aportaciones en la lógica, en la teoría de la argumentación, por supuesto. Y otras cosas más específicas del pensamiento lingüístico andalusí es que las dimensiones dentro de una lengua, dentro de un pensamiento, existen dos lógicas realmente que se contactan en el pensamiento lingüístico andalusí. Crean una frontera comunicativa entre las dos y se manifiestan en corpus de pensamiento de muchos pensadores. En este contexto me gustaría citar, por casualidad, por ejemplo, el pensador, el retórico andalusí, el Humaydi, que fue por casualidad estudiando por indicación de un compañero de la Universidad de Cádiz, me presentó ese pensador, el Humaydi, profesor Ángel López, me presentó ese artículo, ese pensador y la verdad, al observar su trabajo sobre la retórica, por ejemplo, llegué a una conclusión sólida que existe un contacto lógico dentro de su concepto teórico sobre la retórica, cómo se debería definir la retórica, cómo se debería procesar su estructura conceptual, pues tocamos este contacto sólido entre las dos racionalidades, dos lógicas, la lógica aristotélica y la lógica oriental, me refiero a oriental árabe, viene de Bagdad y de Damasco y totalmente de la península ibérica. Entonces, arábiga, perdón. Y entonces ese contacto se puede manifestar en estudios en el futuro
Ya tengo planteado trabajar ese contacto lógico en el pensamiento del Humaydi para ver esa diversidad. Realmente se establece un marco de, lo que digo yo, un espacio lógico entre dos contra ahí. Si vemos que todo el pensamiento de lógico, el pensamiento moderno, que refiere a la filosofía y las racionalidades, encontramos que dentro del debate profundo del pensamiento hubo un poquito de pelea, si el término es correcto, de debate y choque entre los dos conceptos. Los dos acusarían al otro de que es una lógica no adecuada, por ejemplo, ¿no? Siempre el pensamiento formal, lógico formal, consideraba cualquier diversidad semántica puede caerse en la contradicción, mientras también la otra lógica que es natural, que considera la ambigüedad es un aspecto sólido y sano dentro de la lengua natural, siempre entre estas dos lógicas fue un poco de choque cognitivo y epistemológico. Hoy en día vivimos dentro de nuevas aportaciones, esa legitimidad de ver el contacto entre las dos lógicas si conviven dentro de un marco que hemos apostado por realmente eh, para que sea el marco de tercer espacio lógico. Eh, Mis conclusiones realmente, no solamente a base de la experiencia del Humaydi, sino en las aportaciones lingüísticas, incluso, por ejemplo, en el debate entre Averroes y uno de los sofistas, perdón, los de los sofíes del Andalus, forma este debate o surge este debate entre los dos contactos, ¿no? Entre Ibn Arabi y Averroes en concreto, Ibn Rushd. Hay una conversación, un diálogo entre ellos realmente que podemos sacar una legitimidad cognitiva para hablar de un tercer espacio lógico. Es decir, cuando pregunto a Ibn Rushd si existía esta respuesta o no, pues Ibn Arabi dijo sí y no. Es decir, la fórmula de Michel Mayer cuando digo que dentro de una realidad se puede convivir A y menos A, no solamente una realidad sea racional cuando es A o menos A. Entonces, es un factor realmente que nos contribuye a ver la realidad lingüística andalusí con dos aspectos sólidos. Y para conclusiones, no solamente realmente estoy citando aquí conclusiones que propios de la lógica o de lengua, pero sí yo quiero ir más allá. Yo pensando en el marco del tercer espacio lógico, pensándolo en un legado lingüístico andalusí que reflejaba ese contacto entre el Oriente y Occidente a nivel de lógica, pues he pensado que ese tercer espacio lógico será una fórmula de contribuir en consolidar, enderecer, creo, las narrativas o la convivencia de narrativas entre Occidente y Oriente sobre realidades y sobre sus relaciones. Es decir, cuando tenemos un concepto arraigado, sólido en nuestra mente, en nuestra forma de comunicar, nuestra forma de construir discursos, tercer espacio lógico, es decir, es un espacio más democrático para que se conviven las narrativas distintas, diferentes e incluso contradictorias, pero se conviven de forma donde cuando ellos se negocian la existencia, negocian los resultados, las conclusiones y toman al final un espacio común para convivir con la legitimidad cognitiva y epistemológica. Así es mi ponencia. Muchas gracias por vuestra atención y ha sido un placer compartir ese contenido con vosotros. Muchísimas gracias.